Shabbat Shalom a todos mis Javerim y Javerots, amigos y amigas. Bueno, pues aquí estamos otra vez en este cierre de Shabbat. Hayom, hoy vamos a tocar un tema. Ya tocamos el judaísmo, ya tocamos o la casa de Judá o el reino del sur o el judaísmo de hoy. Y ya tocamos el reino del norte, o 10 tribus, o las ovejas perdidas de la casa de Israel, o el cristianismo de hoy, en sus diferentes denominaciones. Y hoy vamos a tocar al Islam, desde el punto de vista histórico, cultural, bíblico, ¿verdad? Cómo viene, quiénes son. Es muy importante conocer sus orígenes. Y hay que saber de antemano que esta escritura que estamos leyendo está hecha en un carácter de Medio Oriente, no de un carácter occidental ni europeo, sino de Medio Oriente. Entonces hay que interiorizarse en la cultura, en la historia, en las costumbres, en todo, y ayudados de un buen diccionario de interpretación aramea, hebrea, y algunas cuestiones, ¿va? Para poder saber tener un buen entendimiento y un significado preciso acerca de lo que estamos leyendo. Bueno, voy a permitirme hacer una bendición sobre la Torah porque la vamos a tocar en unos minutos, algunos textos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar mikol amim venatam lanu torato. Bendito seas tú, eterno Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet veyabe olah natan betoheinu. Bendito seas tú, oh eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste la Torah de verdad, de emet, e implantaste en nosotros vida eterna. Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Bueno, casi todos, o la mayoría de todos los maestros o teólogos, o me atrevo a decir padres, sacerdotes, pastores, ministros, líderes, o como se les quieran llamar, ¿verdad? Pues declaran que los árabes todos son hijos de Ismael, y esto pues es un error cultural, escatológico, cronológico, si le quieres llamar también, ¿verdad? Pues no, Ismael no nada más es el padre de los árabes, bueno, es el hijo de Agar, ¿verdad? De la concubina de Abraham, ¿verdad? Pero Abraham, vamos a demostrar que también tuvo más hijos. Voy a dirigirme en el Perek 25 del Bereshit, o del Génesis, en donde dice que Abraham tiene como un subtítulo, dice, los descendientes de Abraham y de Setura. Esta es otra mujer. Cuando Sara muere, Abraham tomó otra mujer que se llama Setura. Dice, y Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual dio a luz a Simram, Joksán, Madián, Isbac y Sua. Estos son los nombres de los otros hijos de Abraham. Pero me voy a detener muy en especial en el verso pequeño, número 6, dice, pero a los hijos de sus concubinas, o sea, de Setura, dio Abraham dones. Cuando aparezca la palabra dones, en otras versiones muy, muy modernas dice regalos, ¿verdad? Bueno, les dio ganado, les dio cómo sobrevivir, o sea, los repartió, pero vamos a ver qué es lo que dice aquí, dice, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. O sea, los despachó hacia oriente. Te está diciendo quiénes son y hacia dónde se fueron. Y ya te dije quiénes son los hijos de Setura. Ismael también se fue a parte de oriente, ¿verdad? Pero no es el único, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta desde Noé, cuando ellos sobreviven al Mabul, llamado diluvio, en hebreo Mabul, pues vienen los hijos como Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de los cananitas y Jafet son de los que habitan en tiendas. Directamente estamos hablando de descendientes que serían tribus nómadas, ¿verdad? Y serían en este caso padres o precursores de los árabes, ¿verdad? En todos los sentidos, naciones árabes, ¿verdad? Ok, los orígenes para comprender el Islam se debe comprender de duras circunstancias que rodearon su nacimiento.
La península arábiga en tiempos de Mahoma, esto es en el año 570 después del Mesías, era una región inhóspita y desolada que por el día sufría un abrasador calor y opresivo y por la noche un frío escalofriante. O sea, vivir en el desierto era toda una aventura. El crecimiento vegetativo era muy pequeño, los habitantes eran nómadas, pues por estas circunstancias vivían entre rocas cerradas y algunas finas de tierra fina, partes de tierra fina. Quiero también citar dos partes en donde, por ejemplo, en Bereshit, en Génesis 37-36, los hermanos de José venden a José, lo venden a una caravana, dice, de origen cananita, que iba de viaje para vender su mercancía a Mitzraim, a Egipto, traducido como Egipto. Bueno, pero en este caso, ¿verdad? Ahí nos están dando otra pista, ¿verdad? Que quiénes eran los cananitas y cómo habitaban y cómo mercadeaban, ¿verdad? En Éxodo capítulo, o en Shemot, en Éxodo capítulo 18, habla sobre el suegro de Moshe, Yetro, o Yitro, según la pronunciación, o Yetro en español, ¿verdad? Bueno, ahí dice que era sacerdote de Madián, y Madián, el lugar donde lo establece la geografía, el atlas bíblico, es Arabia Saudita, que está exactamente a 3 días, 72 horas de más o menos de Egipto, a como llegaron los israelitas, ¿verdad? Así que, bueno, pues eso es importante conocer. Ya hablé del judaísmo y voy a decir que casi su padre del judaísmo como religión es Judá ben Zakkai, un rabino muy nombrado en el año 73 después del Mesías, que es el que conservó las tradiciones y empezó a formar la cuestión de los escritos y esas cuestiones, alumno de Hillel, ¿verdad? Y todas esas cuestiones. En la cuestión del cristianismo, bueno, vamos a adecuarnos a Constantino en el 312, cuando él se convierte a este movimiento, ¿verdad? Y él empieza a hacer ciertas reformas, ciertas cuestiones. Bueno, entonces pues ya dimos algunas cuestiones, algunas pistas, ¿verdad? Sobre el Islam, ¿verdad? Mientras Europa y gran parte de Oriente Medio se encontraban en plena transición entre los imperios romano y bizantino, disfrutando de carreteras, canales, irrigación, acueductos y una cultura que incluía disquisición filosófica y el teatro, los árabes vivían vidas cortas, brutales, agrupadas en grupos beliciosos, o sea, quiere decir, cuestiones de guerra, y tenían muy poco que ofrecer al resto del mundo más allá de su propia existencia. Pero quiero decirles que los árabes llegaron a Europa, ¿verdad? Y llevaron muchas cosas muy buenas, como el café, el ajedrez, la canela, los inciensos, la mirra, el ajedrez, el álgebra, la trigonometría, la astronomía, la astrología. Llevaron muchísimas cosas que pues ellos compartieron con el mundo y cohabitaron con los cristianos y con los judíos durante mucho tiempo en lo que es Sefarad, la tierra de España, ¿verdad? Y no tuvieron ningún problema, ¿verdad? Actualmente hablo de estas 3 movimientos porque son los que imperan en Jerusalén el día de hoy, ¿verdad? Vi en un sitio no quiero decir el nombre porque no quiero ofenderlo, ¿verdad? Pero él decía, es un sitio de raíces mesiánicas, decía que el antiguo Israel, bueno, a este líder, el Adón, el Señor, le está dando una revelación que Israel pues era politeísta en el Antiguo Testamento o en el primer pacto. Esto es un error. ¿Por qué? Escatológico, porque cuando van a entrar a la tierra de Canaán, muchas veces se les advierte que no vayan a caer o incurrir en las prácticas de los cananitas. Los cananitas tenían otra cuestión sobre la idolatría y sobre la cuestión de las relaciones sexuales ilícitas. Por eso en Levítico se les dice muchas cosas que no deben de hacer, ¿verdad? Bueno, antes de Mahoma, los árabes eran politeístas, ellos sí eran politeístas. Voy a leer algunos dioses que ellos manejaban antes de ser
ser sorprendidos, ser, ¿cómo se llama?, atrapados por esta cuestión que se llama el Islam. Ellos tenían un dios que se llama Al-Gibol, otro que se llama Al-Ta'ala, otro se llama Alat, otro Al-Kaum, otro Am, otro se llama Bahamut, otro Doshera, otro Gubol, otro Mal, Infrit, Tukhta, Malakbel, Manaf, Manet, Marid, Nasa, Kesar, Talab, Usa, Mad y Jin. O sea, estos te dije unos cuantos. Ellos tenían una cuestión politeísta, o sea, creían en muchos dioses. Entonces ya te dije que Judá ben Zakai en el año 73 es considerado como el padre del judaísmo actual, ¿verdad? Y Constantino es el padre del cristianismo actual, y el Islam considera a Mahoma como su profeta y Alá como su Dios. Ahora, esto es importante saberlo y conocerlo. Bueno, para comprender el Islam se debe comprender las duras circunstancias que rodearon su nacimiento. Recuérdate que ellos eran unas tribus que vivían en el desierto, vivían en situaciones muy precarias, muy difíciles. Vivir en el desierto es tratar de subsistir, ¿verdad? Por una cuestión de supervivencia, ¿verdad? Es duro, se dedicaban al mercadeo y esas cuestiones, ¿verdad? Bueno, en Arabia existían tradiciones paganas, particularmente entre los habitantes de centros comerciales tales como la Meca y Medina. La Kaaba, la estructura cúbica de la Meca, que guardaba una roca negra, era adorada por ciertas tribus mediante un ritual de circunvalación, o sea, le daban vueltas, ¿verdad? Que fue posteriormente adoptado por los seguidores de Mahoma. O sea, esto se quedó de la antigua creencia de los musulmanes, de los árabes, perdón, y pasó al Islam. Igualmente, Alá era el nombre que se le había dado al dios Luna muchos siglos antes de los tiempos de Mahoma, pero ellos se quedaron con ese nada más y creyeron en una sola deidad. Mahoma crearía el Islam basándose en rudas prácticas paganas, así como el elemento teológico basado del cristianismo y del judaísmo. ¿Por qué te digo del cristianismo y del judaísmo? Porque muchos profetas, si tú lees el Corán, van a aparecer en el Corán. Incluso Yeshua aparece en el Corán, Miriam aparece en el Corán, o la Virgen María, si le quieres decir, ¿verdad? Aparecen como profetas, ¿verdad? Y esas cuestiones, ¿verdad? Quiero decirte que ellos creen en algo que se llama el Mahdi, el iluminado. Ellos van en el Mahdi número 16 y ellos dicen que están esperando el Mahdi número 17. Con ellos están esperando el número 17. Este Mahdi, este líder espiritual, descendiente de Mahoma, los va a llevar otra vez a la plenitud a la que estuvieron en un tiempo. Quiero decirles que Jerusalén ha sido invadida y tomada por 26 veces, y 26 veces por naciones árabes, por cuestiones árabes, ¿verdad? Luego vamos a citar también al rey David. El rey David también habitó entre los árabes cuando estaba huyendo del rey Saúl, pero quiero decirte sobre lo que él opinaba, porque él dejó un salmo en especial donde él habla sobre las naciones árabes o jafatitas o madianitas, ¿verdad? Cuál era su postura y cómo eran ellos y cómo los describe David. Bueno, al principio Mahoma solo tuvo éxito con sus amigos y parientes. Después de 13 años, el predicador callejero llamado Mahoma solo podía jactarse de haber conseguido unos 70 seguidores, que eran llamados musulmanes. La palabra musulmán en árabe significa sumiso, sumiso. Ahora, quiero decirte que, por ejemplo, si tú oras una sola vez, los musulmanes pueden avergonzar a cualquier persona en la cuestión del rezo o de la oración, porque ellos rezan 5 veces al día. 5 veces al día. Rezan 5 veces al día y son muy programados. En sus oraciones, una señora me decía, ay, qué bonito se oye lo que ellos cantan, ¿verdad? Y todo lo que dicen, ¿verdad? Le dije, señora, si usted supiera lo que están diciendo en árabe, usted no diría lo mismo, ¿verdad? En todas sus oraciones dicen, no hay otro Dios más que Alá, Alá lo al-Kabar, ¿verdad? Mahoma, su profeta, muerte a los enemigos del Islam. ¿Quiénes son los enemigos del Islam? Todos aquellos que no profesan el Islam. Tan sencillo. Tú no puedes, ahí no hay sitio intermedio, ¿ok? Con eso quiero decirte que no todos los árabes son
personas terroristas o malas. No, esta es la cuestión, una cuestión cinematográfica, una cuestión hollywoodense, tal vez que te han sembrado, ¿verdad? Que todos los musulmanes son malos. Los musulmanes o el Islam está dividido o se dividió después de Mahoma, se dividieron en dos sectores, en chiitas y en sunitas. Sunitas quiere decir como calmados, tranquilos, pacíficos, y chiitas significa radicales, o sea, que tienen una interpretación personal del Islam. Yo te quiero decir a ti que tú eres pastor, ministro, misionero, o te quieres lanzar a Medio Oriente a hablarle a estas personas acerca del Mesías, y si has recibido el mensaje de ir, ¿verdad? Te recomiendo que, número uno, empieces a estudiar árabe, número dos, y conozcas bien el Corán, porque no nada más tienen el Corán, tienen varios libros, pero el Corán es el principal, el Surán Corán, el Sagrado Corán. Así que, bueno, la yihad y la jizya. De forma elocuente, Mahoma alegó algunos de los versos más violentos del Corán siguiendo su ascensión al poder. Cuando no existía ninguna amenaza para los musulmanes, la novena sura de Corán exhorta a los maometanos, o los que siguen a Mahoma, a hacer la guerra santa llamada yihad, dominar a otras religiones. Es por eso que tuvieron esta cuestión de diferencia entre el cristianismo y el judaísmo, ¿verdad? Pero al principio no lo tenían hasta que apareció Mahoma. Mahoma, según él, el ángel Gabriel, ¿verdad? Te lo voy a resumir en esa forma, ¿verdad? El ángel Gabriel recibe una revelación de un ángel Gabriel en una cueva, él está durante mucho tiempo, regresa y empieza a informar todo lo que vio y todo lo que hizo, ¿verdad? Bueno, los árabes, seguidores chiitas, o sea, radicales, pelean mucho por la ciudad de Jerusalén, o Jerusalén, ¿verdad? Aunque ellos, su ciudad principal es la Meca. Su ciudad principal del Islam es la Meca, ¿verdad? Entonces ya te dije, ¿verdad? Bueno, ¿qué significado tiene la bandera negra del Estado Islámico? Eso yo creo que es lo que tú quieres saber el día de hoy, porque se habla del Estado Islámico, de ISIS y todos sus seguidores como Al Jazeera, Al Qaeda, etcétera. Bueno, el color negro es caracterizado por Al Jihad. No es el único grupo terrorista que usa las formaciones como Al Qaeda, Al Jazeera, ya te dije, Al-Shabaab. También lo utilizan en sus banderas como ISIS. Las letras escritas en color blanco forman un texto que dice Ilah, 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 que puede traducirse como no hay Dios más que Alá. Según un artículo publicado por la revista Time, se trata de un mensaje de Shahada, que significa la declaración de fe del único Dios para ellos y su profecía y su profeta de Alá. Bueno, ¿quién es la organización terrorista llamada Hamas? Bueno, pues es el principal movimiento islámico de los territorios palestinos. Fue creado en los primeros días de la Intifada, de 1987. La organización se opone a los acuerdos de paz de Oslo y su objeto es de corto plazo es el retiro de Israel de los territorios ocupados. Quiero hablar esto muy en claro, ¿verdad? La cuestión de que Israel está extendiendo sus territorios y se está ocupando en ciertas partes, ¿verdad? Si tú lees y tú ves los mapas del reino de Israel, yo te recomiendo que los busques, del reino de Israel cuando David era el rey, vas a ver que pues abarcaba Líbano, Siria, es una parte de Jordania, entonces vas a ver que era muy grande. Ahorita Israel es como el estado de Tamaulipas, muy chiquito, ¿verdad? Y está dividido todavía. Entonces, a donde quiero llegar es que ellos han querido por su propio pie, el judaísmo o los judíos o los nacionalistas, han querido por su propio pie, bueno, pues recuperar territorios, ¿verdad? Nosotros los que estudiamos la escritura sabemos que esos territorios van a ser devueltos hasta que el Mesías regrese y establezca el Latid Labó o el reino milenial o el milenio, si lo quieres decir así, de esa manera. Bueno, la pregunta es, ¿son todos los islámicos terroristas? Por supuesto que no. Sin embargo, existe un silencio asombroso en el seno islámico pacífico. El tipo de Islam que no apoya la violencia para conseguir sus objetivos políticos es el sunita. Y te darás cuenta, yo voy a ponerte, por ejemplo, países como Dubái,
como Arabia Saudita, que en realidad pues tiene relaciones con los Estados Unidos, con la OTAN, o sea, no tiene ningún problema, ¿verdad? Pero si tú vas al Irak o a Irán del día de hoy, o a Libia, y pues en realidad tú no obedeces, o te paras en una plaza y dices, Yeshua es Hamashiach, es el Adon Hakol, Yeshua es el Mesías, él es el Señor sobre todo, yo te aseguro que no duras ni 5 minutos y ellos te van a liquidar, ¿ok? Muy bien. Bueno, ¿dónde y cuándo nació el Islam? Bueno, el Islam surgió en la península arábiga en el siglo VII con la aparición del profeta Mahoma. Ya te dije, un siglo después de su muerte, el Islam se extendió, ¿verdad?, del Océano Atlántico hasta el Asia, hasta el Asia Central en el este. ¿Quién inventó el Islam? Bueno, el resultado de la imagen de la fecha de la fundación del Islam es hace 1800 años de musulmanes del mundo deben su religión al profeta Islam Mahoma. Según esta religión, el mismo Alá le dictó el Corán en una cueva a Mahoma y se encargó de recopilar las enseñanzas de Alá y predicar su fe en él, y lo llamó el Surán Qurán, el Sagrado Corán. ¿Qué es el Islam en resumen? Bueno, el Islam es la religión más nueva de las 3 religiones. Ya te dije del cristianismo, del judaísmo. Bueno, el Islam es la más nueva. Los árabes ya existían anteriormente, pero no predicaban ni profesaban el Islam. Eran politeístas. Ya te dije el nombre de algunos de sus dioses, ¿verdad? O sea, ellos manejaban ciertos dioses. Bueno, ¿qué es el Islam y cuáles son sus características? Bueno, pues se trata de una religión monoteísta. O sea, actualmente son creadores que creen en un solo Dios, que rinde exclusivamente culto a Alá. El libro que siguen es el Corán, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el Islam y los musulmanes? El Islam se refiere a la religión monoteísta predicada por los musulmanes, su Dios es Alá, su profeta es Mahoma y el Corán es su sagrado libro. ¿Quién fue el autor del Corán? Bueno, ya te dije, Mahoma, en escrituras hecho en el 610 al 632, el año que murió, ¿verdad? Bueno, muy bien. Voy a tocar un tema muy delicado, ¿verdad? En este sentido, ¿verdad? Espero que seas abierto desde el punto de vista histórico, y yo te recomiendo y te exhorto pues para que lo investigues, ¿verdad? Para mí el Islam, y para muchos de los que estudiamos la escritura, el Islam es una creación, oye bien lo que te digo, es una creación salida o sacada fuera de control. No la pudieron controlar, ¿ok? La gran fuente de la mano de obra sin explotar que podía hacer el trabajo fueron los hijos de Ismael o los árabes. Bueno, cierto grupo religioso, que no quiero decir su nombre, pues dictaron y dictaminaron que los árabes serían esenciales para realizar cierto trabajo o ciertas cuestiones, ¿verdad? A donde quiero llegar es que en la Biblia dice en el capítulo 17 y en el capítulo 18, en el Perek 17 y en el Perek 18 de el libro de las revelaciones y Jalud o Apocalipsis, si le quiere decir en español, ¿verdad? Habla sobre una bestia, ¿verdad? Y que encima de ella va una ramera, una mujer ramera, ¿verdad? Dice, pero ahí dice bien claro, si tú lo lees detenidamente, dice que la bestia matará a la ramera. O sea, es un experimento fuera de control. Así que, bueno, pues déjame decirte que tanto judíos y el gobierno romano persiguieron a los creyentes en Mashiach, en Cristo, a detener esta propagación, pero los judíos se rebelaron contra Roma en el año 70. Los ejércitos romanos, al mando del general Tito, hijo de Vespasiano, aplastó a Jerusalén y destruyó el templo judío del culto judío en cumplimiento de la profecía que Yeshua hizo en Mateo 24, verso 2. Así que quedó desocupada. Entonces esta cuestión de la única manera que ellos dijeron, bueno, vamos a crear esta cuestión mental, ¿verdad?, para nosotros controlar esa región, y crearon el Islam. Entonces la religión falsa era, en ese entonces, ¿verdad?, era lo que profesaban algunos padres apologistas de los primeros siglos, ¿verdad? Entonces, pues, por eso te dije que en Apocalipsis 17:5 dice: misterio Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de toda la tierra.
Bueno, este experimento fue levantado para bloquear el Besorá, el Evangelio. Yo te aseguro que tú como misionero vas a recibir mensajes para decir, no, el Señor me está llamando para ir a Dubái, para ir a Hawái a predicar la palabra, para ir a los Estados Unidos, a Canadá, a Australia, a Londres, a España. Pero jamás te va a decir que vayas al Irán, ni a Libia, mucho menos a Siria el día de hoy, porque sabes tú perfectamente que en menos de 3 minutos estarás muerto, ¿verdad? Bueno, así que esta cuestión es algunos maestros, algunos historiadores, verdaderos historiadores, dicen que maestros fueron enviados al joven Mahoma y tuvo un entrenamiento intensivo. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Mahoma estudió las obras de San Agustín, que le preparó su gran llamado, y los guías que le ayudaron a través de África le dijeron qué es lo que podía hacer y cómo debía hacerlo para él crear esta cuestión del Islam radical. Te vuelvo a repetir, no todos los árabes son extremistas terroristas musulmanes. Hay árabes que son sunitas, son pacíficos, hay árabes. De hecho, para todos los amigos judaísmo o que profesan el judaísmo, su rabino, Maimónides, pues fue nacido en Arabia. Entonces, Rabán Maimónides, o sea, nacido en Arabia, bueno, pues él estaba viviendo en Arabia. Algunos de estos escritos de Mahoma fueron colocados en el Corán, otros fueron publicados. Están ahora en manos de los hombres santos llamados ayatollah. ¿Qué pasa con el ayatollah? El ayatollah es el descendiente, según el Islam radical, de Mahoma. Es como si fuera el Papa para los católicos, ¿verdad? Lo que diga el Papa para los católicos, algunos católicos, ¿verdad?, que lo siguen, ¿verdad? Bueno, pues es ley, ¿verdad? Entonces aquí lo que diga el ayatollah es ley, ¿sí me explico? De cierto te quiero decir algo sobre un escritor inglés que se le ocurrió escribir un libro, los versos satánicos basados en el Corán, ¿verdad?, que se llamaba Salman Rushdie, y fue condenado por el ayatollah y todo el mundo empezó a perseguirlo. Su cabeza tenía precio, andaba huyendo por todos lados. Bueno, en su libro el Corán, Yeshua o Cristo, si le quieres llamar, es considerado nada más como un profeta. Si el Papa era su representante en la tierra, entonces el deber el deber de Mahoma era un representante y dejar también sus descendientes como representantes del Islam, nuevo Islam, y del Corán, llamados ayatollah. Entonces, esos 3 objetivos que tenía el Islam radical era, número 1, eliminar a los judíos de los cristianos, a los verdaderos creyentes, de los cuales los llamaran ellos infieles en su yihad, en su guerra santa. Ellos le llaman yihad, le llaman infieles. 2, proteger a los monjes agustinianos y a los católicos romanos de ciertas fracciones, porque no todos los católicos seguían esta ideología. Número 3, y conquistar a Jerusalén por su santidad en el Vaticano, lo cual nunca se ha podido y no se ha logrado, a pesar de las 26 veces que el Islam ha capturado Jerusalén y la ha hecho suya. ¿Okay? Bueno, yo les digo que el Islam radical es un experimento fuera de control. Así que voy a leer algunas cuestiones aquí. El Salmo 120 de tu Biblia. Puedes tener tu Biblia Thompson, Scofield, Las Américas, Reina Valera, que ha sido reina, las Sagradas Escrituras, Thompson, la Perchita, la que quieras, ¿verdad? La Biblia de Jerusalén, la Biblia del Oso, si quieres, ¿verdad? En el Salmo 120, el rey David habla de los árabes como naciones, como grupos, y cómo él habitaba o cómo habitó ahí al estar huyendo de Saúl. Ustedes recuerdan, para los que han leído Biblia, ¿verdad?, que el rey Saúl se dedicó a perseguir a David porque se sentía que le iba a quitar el trono, y más sobre todo a su hijo Jonatán.
Y pues es que eso ya estaba dicho por el profeta, el creador a través del profeta Samuel, ¿verdad? Bueno, él habla sobre los habitantes de Mesech y Cedar. Mesech y Cedar son dos regiones en donde eran todos de origen ya te dije, de los hijos de Cetura, que tuvo 5, ¿verdad? Y más aparte Ismael, y estoy hablando de los jafetitas, y nos vamos con Noé, ¿verdad? Que habitaron en tiendas, los cananitas. Acuérdate que cuando David recupera Jerusalén, saca su espada, mata al rey Jebuseo. El rey Jebuseo era de origen cananita. Los cananitas eran totalmente pervertidos, idólatras y pervertidos sexualmente, ¿verdad? Pero pues bueno, voy a leer el Salmo 120 y voy ¿cómo se llama? A dirigirme al verso pequeño o al versículo, si le quieres decir, 5, ¿verdad? Y dice, Rabat Shehena Laf Nafshiim Sone Shalom. Ay de mí, en español, peregrino de Mesech, que habito en las tiendas de Cedar. Mucho llevo morando mi alma con ellos y hablo de Shalom, de paz, pero ellos odian la paz. Ani Shalom veí adaber gema lamlim laha. Así que yo soy todo paz, pero así que les hablo y ellos solo se disponen a la guerra. Eso es lo que opinaba el rey David de los árabes. Porque muchos piensan que la Biblia no habla de los árabes. Por supuesto que habla de los árabes. Bueno, en Hechos 2:11, para los que leen el Nuevo Testamento o son muy dados a leer nada más el Nuevo Testamento, voy a citar el capítulo 2, verso 11, dice que cretenses y árabes, ahí aparece la palabra para ustedes, árabes, les oímos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Yahweh Elohim. O sea, cuando descendió el Ruach HaKodesh, o el Espíritu de Santidad, si le quieres llamar así, el Espíritu Santo, ¿verdad? Como fuego, y hablaron nuevas lenguas. En Hechos 2:11, cretenses, ahí aparece la palabra en Hechos 2:11, cretenses y árabes. O sea que había judíos viviendo en Arabia y había también árabes convertidos al judaísmo. O sea, era una cuestión normal, no había ningún problema. La palabra árabe para en hebreo es arví, así como suena. Y en singular y en plural sería arví. Estas palabras se alcanza a ver los siguientes verbos, estos siguientes pronombres, en español, en cualquier Biblia de la que tengas. Si tú tienes tu Biblia, puedes leer Jueces, o Shoftim en hebreo, Jueces 6:13 y Jueces 7:12. En algunas Biblias vienen como Madián o Madianitas. Esto es en árabe o en hebreo, ¿verdad? En árabe, en hebreo. En algunas partes, en Jueces 6:13 y Jueces 7:12, te va a decir que ellos son de los que andan en camello, y te dice todas las características de los árabes. Así que es lo que te estoy hablando sobre los árabes. Los árabes son mayormente musulmanes, con una importante minoría cristiana. Hay árabes también que son cristianos, y algunos árabes también son judíos. Las principales facciones de los árabes musulmanes son suníes. Te voy a decir, fíjate cuántas son: suníes, chiíes, ibadíes, alawíes, ismaelitas o drusos. Los drusos con frecuencia están considerados como una región aparte de los árabes. Ellos se consideran otra cosa, ¿sí? Los árabes cristianos son seguidores por lo general de alguna iglesia de Oriente, o sea, coptos, maronitas, siriacos, griegos ortodoxos o griegos católicos. Antes de la llegada del Islam, la mayoría de los árabes profesaban una religión caracterizada por un culto a numerosas deidades, que ya te dije todos los dioses que ellos adoraban, hasta que llegó Mahoma y les trajo, ¿verdad?, una revelación que quiero decirte que no todos los árabes lo aceptaron. ¿Okay? Bueno, ¿cuáles? Las estimaciones más fiables del número de árabes cristianos indican que actualmente los cristianos suponen el 9.2% de la población del Próximo Oriente. En el Líbano alcanzan el 39% de la población. En Siria suponen el 10%, el 15% de Palestina, el 3.8% en Israel. Los árabes cristianos constituyen el 2.1% de total aproximadamente de la población en Israel. En Egipto constituyen el 6%
de la población. La mayoría de los árabes en América del Norte, América del Sur, Australia, sobre los 2/3 son árabes cristianos, procedentes particularmente de Siria, Palestina y Líbano. Así que no hay ningún problema, o sea, hay cuestiones, ¿verdad? Que con esto te quiero decir que no todos los árabes son terroristas. Lo que sí te voy a decir es de que es importante saber que ya te di algunos tips, algunos temas, ¿verdad? Que en esta cuestión de ellos practicaban mucho o eran muy dados a la cuestión de guerra, pero hay que leer bien sobre su cultura, sobre su historia, cómo habitaron ellos en el desierto, cómo su vida fue muy dura, ¿verdad? Fue difícil, ¿verdad? No fue fácil, ¿verdad? Entonces nosotros somos hermanos, o sea, literalmente somos medios hermanos de los árabes, o sea, de los arbim en hebreo, o sea, somos medios hermanos, ¿verdad? No debemos de tener esa discrepancia. Ahora, déjame decirte que Abraham, al que nosotros decimos nuestro padre Abraham o Avinu Abraham, pues él era de Ur de los Caldeos, y Ur de los Caldeos viene de Mesopotamia, y Mesopotamia viene de Babilonia, y Babilonia es totalmente aramea, totalmente árabe, ¿sí? Así que sería el Irán de hoy, Irán, entre Irak e Irán, ahí estaba más o menos situada Ur de los Caldeos, y de ahí salió Abraham. Así que, digo, para que no pienses que todos los árabes son terroristas, ¿verdad? Bueno, el sociólogo Philip Mendes afirma que antes de las acciones antijudías en los años 30 y 40, sobre todo los judíos iraquíes se veían a sí mismos como árabes de la fe judía más que como la raza o nacionalidad distinta. O sea, antes de la aparición del término Misraí, el término árabes judíos, Yehudim Avrevim, era a veces usado para describir a los judíos del mundo árabe. O sea, en el mundo árabe también hay judíos. Así que ahorita el Israel de hoy, o el judaísmo de Judá ben Zakai, que siguió las tradiciones y las cuestiones, el Israel de hoy que practica el judaísmo está esperando a su Mesías, descendiente de la casa de David, ¿verdad? Pero también están los Arbim, los árabes, ¿verdad? Que están esperando su Mahdi, que los eleve a su esplendor como ellos estaban, ¿verdad? Quiero decirte que los árabes llevaron cosas muy buenas a Europa, ¿verdad? Y llevaron, por ejemplo, el café, llevaron la cítara, llevaron el ajedrez, el cálculo, el álgebra, llevaron la astronomía, la astrología, llevaron las esencias, los cítricos, la irrigación de las plantas. O sea, son personas muy inteligentes, muy inteligentes. No todos son terroristas, a eso es lo que te quiero decir. Pero lo que sí te voy a decir es de que el lado extremista del movimiento islámico creado por Mahoma, ¿verdad? Y sus seguidores, ¿verdad? Es un experimento salido de control, fuera de control. Fue originado para controlar ciertas cuestiones de las creencias, pero está salido y está fuera de control. Está totalmente fuera de control. No obedece a nadie. Entonces, por quien fue creado, que tú ya te imaginarás quién es, ¿verdad? Pues ya no lo puede controlar, ¿verdad? De hecho, ya no le hacen caso. Ellos, cualquier cosa, ya te dije lo que le pasó a Rushdie, el creador de los versos satánicos, le dictó el ayatollah, dijo, es deber de cualquier árabe matarlo donde quiera que se encuentre, ¿verdad? Entonces, pues es un experimento salido de control. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros como creyentes en el Mashiach? Quiero decirte que los askenazí dicen Moshiach y los sefardíes dicen Mashiach. O sea, ahí todavía no se ponen también de acuerdo en si dicen Omein o dicen Amén, ¿verdad? Bueno, ¿qué debemos de hacer nosotros? Pues hacer tefilá por ellos, hacer oración por ellos, orar por ellos. Y realmente, como te digo, si tú tienes el llamado para ir a las áreas como Siria, como Bagdad, como Irak, Irán, como Arabia Saudita, como
como Libia, como o los países africanos que algunos son árabes, como Libia y de ahí para abajo, ¿verdad? Tienes el llamado. Instrúyete bien en el Surán Corán, en el Sagrado Corán, lee los demás libros, ¿verdad? Sobre todo habla árabe, ¿verdad? Aprende a hablar árabe para que te puedas comunicar y puedas transmitir la verdad del Besorá, del Evangelio de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías, si quieres llamarlo así, ¿verdad? Para que tú no seas tenido como un extraño. Bueno, pues esta es mi enseñanza el día de hoy acerca del Islam. Te dije la cuestión de sus creencias, la cuestión de sus dioses, ¿verdad? Cómo cambiaron ellos a monoteístas. Ellos relativamente son los más nuevos en la cuestión del monoteísmo, ¿verdad? Entonces, yo te insto, te animo para que hagas tefilá por ellos, para que ellos también sean los que deben de ser rescatados para la verdad y no caer en un extremismo totalmente fanático como es el radicalismo islam chiita, ¿verdad? Entonces, pues así va a estar difícil, ¿verdad? Ok, que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajá, misericordia. Que tengas una Shavuá, una semana en una perfecta shalom, paz, y que el Eterno te bendiga en Ibrut, en salud, en prosperidad, y que seas muy bendecido. Son los mejores deseos de Gerardo Ben Yosef. Y yo, sin antes repetirte que ya tengo un canal en YouTube, se llama Gerardo Boeta Torres, ahí van a estar todos los videos que estás viendo ahorita. Si no lo pudiste ver, lo puedes releer, ver en YouTube. Solo te voy a pedir un pequeño apoyo, ¿verdad? Que te suscribas al canal de YouTube para que veas los videos anteriores y los videos que vamos a continuar siguiendo más adelante, subiendo, ¿verdad? De esa manera me apoyarías. Y ahora es momento de pedirte la ofrenda. La ofrenda que te voy a pedir es que hagas tefilá, que hagas oración por mí, por mi familia, que nos conservemos en salud, en bienestar, estar saludables, estar llenos de ánimo, de gozo, y que estemos en completa shalom, en completa paz, en este mundo totalmente lleno de oscuridad, que seamos la luz, que seamos la minorá. Yeshua dijo: una minorá, una lámpara, no se esconde debajo del escritorio o debajo de la mesa para que no se vea, sino que se saca a la luz para que seas luz en donde estás. Así que donde tú estés, brilla, pero brilla con el conocimiento, brilla con lo que tú lees, lee mucho, que no te digan, que no aceptes revelaciones así de que Dios me dijo, Dios me habló, yo soñé, no. Si no has leído ni siquiera el Besorá, el Evangelio por completo, léelo detenidamente, ¿verdad? Lee bien los mandamientos, lee bien los profetas, lee bien todo, ¿verdad? Porque entre los ciegos el tuerto es rey. Shalom Obrajá para todos ustedes, que tengan un excelente Shavuá. Y los próximos temas por ahí, acepto sugerencias. Como no, lo pueden hacer por medio de Facebook, ahí pueden escribir sus temas, ¿verdad? Ya me escribió una persona que quiere que hable sobre los frutos que vienen en el llamado Antiguo Testamento o Primer Pacto, y los frutos que tienen relación con el Pacto Renovado. Pues adelante, claro, sí, vamos a atender ese llamado y vamos a hacer sobre ese tema. Los demás temas los puedes ver también ahí en el canal, nada más suscríbete. Shalom Ubraja, Beshem Yeshua HaMashiach, en nombre de Jesús el Mesías, si le quieres llamar así, no hay ningún problema. Hasta pronto.